Gracias porque siempre tú, Señor, eres bueno a nosotros, a nuestras vidas. Gracias por tu pueblo que está aquí, Señor, reunido. Nos ponemos en tus manos para hablar tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos para glorificarte y exaltarte a ti. Señor, solo somos un instrumento, un vaso. Hay un pueblo que tú redimiste, que tú compraste en la cruz del Calvario. Hay un pueblo, Señor Jesucristo, que está aquí, el cual exaltamos, glorificamos tu precioso nombre. Háblanos a través de tu palabra, nos escondemos detrás de la cruz del Calvario y te damos gracias. Gracias en esta hora, en ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, sea bienvenido a cada uno de ustedes a la casa de Dios. Estamos estudiando el tabernáculo de David y la palabra de Dios nos deja saber acerca de un tabernáculo que Dios le mostró a Moisés. A través de todas sus jornadas de Israel, el pueblo de Dios, si usted encuentra en su palabra el recorrido que tuvo este pueblo, de la manera en que se comunicó con Dios, se comunicaba con Dios en el Antiguo Testamento, era a través del tabernáculo. Pues usted y yo, a través de levantar nuestras manos, nuestro ser y nuestra vida, nosotros podemos tener comunión con Él. La Biblia dice que Él está al alcance de la mano. Usted puede levantar su voz donde quiera que usted se encuentre y Dios va a responder a cualquier necesidad o cualquier petición que cada uno de nosotros necesita. Obviamente los que le conocemos, Dios a veces nos lleva a esperar y a veces también nos dice no, pero aquellos que son sus hijos por creación le pueden hablar y Dios responde, Dios contesta. Y después en este recorrido de este pueblo y de este tabernáculo, esta nación en medio que tuvo un Dios que hizo todo por ellos, alto, grande, poderoso, sublime, omnipotente, un montón de cosas que hizo por ellos se alejaron de Dios, se alejaron de Él y de alguna forma se quedaron solamente con las formas. Hay momentos en que nos habituamos a hacer muchas cosas que se puede volver una rutina. En Dios cada día nos da nuevas misericordias y necesitamos y podemos saber que no necesitamos morirnos espiritualmente, porque Dios cada día y cada momento y cada vez que venimos podemos decirle, Señor, las cosas nuevas, las cosas distintas, las cosas diferentes, Señor, en nuestras vidas. Pero en el tiempo del rey David, la Biblia nos dice que este tabernáculo se encontró en Silo o en Gabaón, que es de donde Salomón va y recoge todos los muebles. Y nos dice la escritura que el rey David se llevó el arca a Jerusalén. Y ahí es donde en la escritura encontramos que la Biblia habla del tabernáculo de David. Y hemos estado viendo que ese tabernáculo no es solamente la alabanza, porque no es solamente eso, sino que los profetas como Isaías, y hay otro profeta que habla del tabernáculo de David. En el libro de Hechos nosotros encontramos la formación de la iglesia que Jesucristo dejó y que el Espíritu Santo está obrando. Y Santiago en el versículo 15 del libro de Hechos nos deja ver lo que necesitaba hacer esa iglesia que se estaba levantando. Y él menciona a los profetas y dice que hay que levantar el tabernáculo caído de David. Entonces tenemos que en Silo estaban los muebles, estaban 5 muebles del tabernáculo, pero solamente podemos entender que ahí estaba la teoría. Y David tenía solamente el arca y no necesitó de los muebles para poder entrar a la presencia de Dios, porque él tenía la experiencia. Así que todo lo que sabemos lo debemos de poner en práctica. De igual manera, todo lo que usted aprende, así como cuando va a la escuela, llega un momento en el que el maestro va a decir, es momento del examen, es momento de lo que sabes, ponerlo en una prueba. Así que lo que sepas de Dios, lo que conozcamos de Dios, va a llegar el momento en que Dios va a venir y te va a decir, es momento de la prueba, es momento de practicar aquello que tú conoces, que tú sabes. Y aquí a la iglesia venimos a aprender teoría, pero es cierto que afuera es donde llevamos todo a la práctica.
Y vaya que a veces reprobamos, nos sacamos unos cerotes, lo digo por mí, porque Dios es bueno, amén. O paso a veces de panzazo y llevo muy pocos dieces. Gloria a Dios, pero hay que practicar lo que nosotros aprendemos. Así que Dios nos deja ver. Y hemos estado viendo que el libro de Cantares nos dice que la esposa tiene un sello. Y hemos visto la semana pasada, no sé si creo que no estuve, fue el campamento, ¿verdad? Y bueno, hace 15 días vimos que la esposa en el libro de Cantares dice, ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como un sello sobre tu brazo. Entonces el sello en el corazón es Jesucristo que crece en nosotros y podemos saber qué es la teoría. Y vimos que hay dos escudos, uno es Maguen y ese es el escudo pequeño. La teoría no es que Jesús sea pequeño, pero la teoría obviamente es la teoría, esa no tiene que levantarla uno porque es exacta, es perfecta. Las matemáticas dicen 2 más 2 son 4, es teoría, y si yo pongo 3, obviamente esa teoría yo la estoy haciendo de manera equivocada. Entonces, por eso es que la verdad es Jesucristo, es esa verdad que permanece, es eterna y es para siempre. Entonces, es bueno conocer a Jesús, este sello en el corazón, tener la teoría es increíble, es hermosa. Cantares, sí, Cantares 8:6, por ahí así está. Está el que dice, ponme como un sello sobre el corazón y ponme un sello en tu brazo. Y el sello en el brazo es algo que ya se muestra, que son lo que está en el corazón. Podemos hacerlo teoría en nuestras vidas. Y ese escudo que vimos hace 15 días es signa. Y ese escudo signa nos dice que es un escudo grande. Amén. Así que necesitamos de este escudo grande en el brazo en nuestras vidas. Obviamente lo que se formó en la esposa y se formó en David fue este tabernáculo o este sello de David. Y también hemos estado viendo en los salmos cómo David, cada mueble se formó en su ser, se formó en su vida. Y nos quedamos y vimos el lugar santo la semana pasada, si usted se acuerda. Vimos ya en los salmos dónde está el altar de bronce, dónde está el lavacro. De igual manera, hace 15 días estuvimos viendo los 3 muebles del lugar santo, que son el altar de oro, el candelero y de igual forma la mesa de los panes. Y bueno, hoy vamos a continuar viendo y también vamos a tener una lección que de alguna forma usted conoce, pero también de nuestros hermanos que nos escuchan no conocen. Pero vamos a ver el arca, en donde en la escritura nosotros encontramos este mueble del arca. Vamos por favor a Éxodo 25, versículo 8 al 22. Recordando que Moisés fue al cielo y Dios le mostró arriba en el cielo estos muebles, y es una lección que vamos a ver más ahorita, pero vamos primero a ver el arca en donde la encontramos en los muebles. Éxodo 25 del 8 al 22. Lo tenemos. Amén, amén. Dice, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Harán también un arca de madera de sitín, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y lo cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de oro,
y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahí está el arca, y luego en el 17 encontramos la cubierta. Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos, los harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces tenemos en este mueble 2 muebles. La primera parte o el primer mueble es esta caja que está acá abajo. Tenía su cornisa, era de madera de sitín, hablando la madera siempre de la humanidad de Jesús, pero estaba cubierta de oro, y el oro nos habla de la divinidad de Jesús. Pero encima de esta arca, porque en el arca Dios le dijo a Moisés, vas a depositar el testimonio, lo que yo te dijere. De igual manera nos dice que Dios puso una cubierta o un propiciatorio, y este propiciatorio con estos 2 querubines eran de oro fino, hablándonos este propiciatorio de la divinidad de Dios. Amén. En la Escritura nosotros vamos a encontrar siempre que esta arca representa el trono donde Dios se sienta, el trono donde Dios asienta su ser, su vida, gobierna, reina, es en este lugar. Por eso los querubines y este propiciatorio eran de oro finísimo. Entonces vamos a ver en los Salmos, en donde nosotros encontramos este cuadro que David vio, que David hizo en su vida y que David tenía en él. Vamos al Salmo 31 para encontrar estos muebles en los Salmos. Salmo 31, 20. Salmo capítulo 31. Y leamos el versículo 20. Gracias, Jesús. Dice así, versículo 20, los esconderás en el secreto de tu rostro, de las arrogancias del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Entonces tenemos al rey David. El rey David, a través de los salmos, él escogió y dijo, yo quiero habitar en tus atrios, quiero habitar en tu tabernáculo. Y el Señor viene, y David tuvo enemigos, tuvo situaciones, problemas, pero David sabía a dónde irse a refugiar. David este mueble lo tenía, lo tenía vivo en su ser y en su vida, y dice que lo escondería en el secreto de tu rostro. Así que en donde encontramos más que el rostro de Dios, y donde Él estaba, donde Él habitaba, donde Él hablaba con su pueblo, donde hablaba con Moisés, con Aarón, era en el lugar santísimo, y dice, lo pondrás en el secreto de tu rostro, de las arrogancias del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Y esta arca, este propiciatorio, era una cubierta para David, y él conocía este lugar secreto. Salmo 27, versículo 5. Salmo 27,
versículo 5. Salmo 27, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaráme en lo reservado de su pabellón. Pondráme en alto sobre una roca. Y David, vemos en sus salmos que él en un lado de sus salmos nos comparte lo que era tener teoría y vivir en ese tabernáculo. Pero después también en sus salmos nos comparte cuando ya sale afuera, cuando viene el mal, cuando vienen los enemigos. Incluso en este salmo nos habla de todo lo que David le perseguía, tenía sus angustiadores, los malignos, los enemigos, y dice, y viene y dice, yo no tengo que correr a ningún otro lugar, yo sé a dónde voy a correr, yo sé a dónde voy a ir, yo sé a dónde refugiarme, y Él me va a esconder ahí en su tabernáculo en el día del mal. Van a venir días buenos, van a venir días malos, pero escóndase en ese lugar, y en ese lugar encontraremos ese amor, ese rostro, ese refugio, esa fortaleza, y saldremos porque Dios lo que quiere es levantarnos, bendito su nombre, quiere ponernos altos sobre una roca, pero necesitamos correr a ese lugar, y David sabía. Salmo 61, 4, por favor. Salmo 61, versículo 4. ¿Lo tenemos? Ahí también tenemos el arca, tenemos este lugar, estos muebles. Dice el 3, porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Amén. Él estará seguro. Él conocía, sabía ir a este lugar. Y ahí tenemos nosotros el arca, tenemos el propiciatorio, porque David dice, estaré seguro bajo esa cubierta de tus alas. Ahí es donde, Señor, eres mi torre, mi fortaleza, mi refugio. Yo sé que ahí puedo esconderme en ti. Bendito su nombre. Salmo 36, versículo 7, por favor. Salmo 36, versículo 7. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Salmo 36, versículo 7 dice, cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. David sabía y les decía a sus valientes ahí, refúgiense en Dios, refúgiense en ese lugar en donde nosotros podemos encontrar el refugio. Vamos al Salmo 57.1. Salmo 57.1. Gracias, gracias, gracias. Dice así, Salmo 57.1, al músico principal sobre no destruyas, dictán de David, cuando yo de delante de Saúl a la cueva. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Recuerde usted, David está huyendo, Saúl lo quiere matar, ya mató a Goliat, ya fue ungido, y se encuentra con él en la cueva. Si no estamos debajo de sus alas, yo sí hubiera matado a Saúl, porque tuvo la oportunidad de aquel que lo estaba persiguiendo, de aquel que lo estaba oprimiendo, tuvo la oportunidad de matarlo. Pero David estaba ahí, escondido debajo de estas alas, y le dijo, y sabía acerca del rostro, de la cabeza, del gobierno, de la soberanía de Dios. Por eso Dios le permitió en su casa en Jerusalén, en una tienda, tener esta cabeza y soberanía,
porque David entendía que Dios era la cabeza por encima de todas las cosas, y no en su tiempo iba a venir la venganza, la muerte de Saúl, sino en el tiempo, en la cabeza y soberanía de Dios. Y viene David y dice, en las sombras de tus alas me ampararé. Yo ahí estoy seguro, yo ahí quiero estar. Vamos al Salmo 91, es un salmo que usted conoce, y ahí pues está a todo color el arca y este propiciatorio. Amén. Ahí en el Salmo 91, gracias Jesús. Ahí está el arca en el Salmo 91, versículo 1. Gracias Jesús. Tenemos el arca. Ya llegamos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces conoce el Salmo y ahí está David viviendo, estando en ese lugar seguro, estando en ese lugar donde sabía que podía morar, podía estar, porque todos los demás muebles se habían forjado y se habían formado en su vida. Amén. Entonces, con esto tenemos el sello que vimos con David. El sello de David se formó a través de estos 7 muebles en el tabernáculo. Pero en la lección que continuamos o seguimos, este sello lo vio Moisés. Este sello, Dios le permitió a Moisés ir al cielo, le permitió conocer estos secretos, pero a David Dios le permitió entender esto que vio Moisés, y hubo esta parte intermedia del tabernáculo de David, porque después David le da los planos a Salomón para que construya el templo de Salomón o el templo del Padre. Vamos a ver, estamos estudiando un poco sobre el tabernáculo de David que empezamos hace tiempo. Vamos a ver si aquí es donde lo podemos cerrar o vamos a continuar. Pero vamos por un momento a Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 40. Éxodo 25. Éxodo 25. Gracias, Señor. Éxodo 25, versículo 40. Y vamos a ver principios que usted conoce, que usted y yo entendemos un poco, pero que hay gente que no ha escuchado nunca estos principios, para ver si cerramos este tabernáculo de David o ver lo que Dios diga. Aleluya, amén. Éxodo 25, versículo 40 nos dice de esta manera: y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Está hablando de Moisés, y Dios a Moisés cuando lo lleva al monte Sinaí, definitivamente también Dios a Moisés lo debió de haber llevado al cielo, porque en el cielo, cuando nos vayamos, cuando el Señor trate con nuestra vida, lo que vamos a encontrar no son patrones y modelos que Dios dejó en su palabra para que ustedes y yo entendamos a dónde vamos. Y Moisés lo que vio fue el tabernáculo. Dios le dio esta tremenda revelación del Hijo de Dios a Moisés, porque le dice en el libro, en el Antiguo Testamento, le dice en Éxodo, de la manera en que yo te lo mostré, tú lo vas a plasmar, le dice por 4 veces. Pero también los autores del Nuevo Testamento nos dejan saber lo mismo. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 44. Este modelo, me encanta esta imagen que nosotros vemos en pantalla. Quien la haya hecho, obviamente Dios le dio una hermosa y tremenda revelación, porque exactamente Moisés se fue al cielo a ver este tabernáculo, y le dijo Dios: hazlo como yo te lo enseñé, hazlo como te lo muestro, hazlo como sus patrones, sin que sobre ni falte. Obviamente Moisés después baja a Bezaleel y a todos los sabios que Dios hinchió de corazón, hicieron y formaron el tabernáculo en
en la tierra. Hechos 7, versículo 44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. Entonces tenemos aquí a Esteban y dice lo mismo. Dios le dijo a Moisés: hazlo de la manera, de la forma en que él lo había visto. Fue al cielo y fue tremendo. Vamos a Hebreos 8:5, por favor, porque también Pablo, que escribe Hebreos, yo creo que es Hebreos, los autores aún dicen, no sabemos quién escribió Hebreos, pero yo digo que fue Pablo. Y Pablo en Hebreos también, Dios le muestra que Moisés vio este tabernáculo. Hebreos 8:5. Dice así, los cuales, sí, bueno, dice, está hablando del tabernáculo también en el capítulo 8, dice, los cuales sirven de bosquejo y sombra, atención, de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al techado que te ha sido mostrado en el monte. Es la revelación que Moisés vio, pero Dios nada más le dejó ver hasta ahí. Y a David, hermanos, Dios le mostró algo más. ¿Qué vio Moisés? Vamos a probarlo en la escritura, lo que vio Moisés, aunque con otro hombre. Este hombre que nos muestra el tabernáculo celestial es el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Este modelo que vemos aquí en pantalla, Juan lo vio y es lo que vio Moisés, pero su revelación llegó hasta ahí. Vamos a Apocalipsis 6:9, donde nosotros vamos a encontrar el arca, porque estos 7 muebles los vamos a encontrar en el cielo. Así que Juan, obviamente, nos deja ver lo que vio Moisés, porque toda la escritura nos enseña un patrón, nos enseña un modelo, y todos los autores coinciden en el Señor Jesucristo, coinciden en que nos hablan del tabernáculo. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Gracias. Dice así, ¿lo tenemos? Dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar, y ahí usted tiene el altar de sacrificio, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces David, cerrando todo, alcanzando todo, en los salmos vio este altar de sacrificios. Moisés lo vio, lo plasmó en la tierra, y Juan también nos dice que en el cielo hay un altar, amén, en el cielo hay un altar, bendito su nombre. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Ok, entonces tenemos ahí el altar de sacrificios. Vamos a Apocalipsis 15:2. Y Juan nos deja ver que en el cielo hay un lavacro. Aquí se menciona como mar de vidrio, pero tenemos el lavacro aquí en el cielo. Apocalipsis 15:2 dice, ¿ya llegó? Dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y dos cosas importantes que tenemos en estos dos muebles que usted y yo hemos visto, es que en estos muebles hay almas. Lo que nos deja ver que también cuando lleguemos al cielo, habrá gente que en un momento, una decisión rápida, acepta a Jesús, lo recibe como Salvador, pero no va a estar en un lugar alto, prominente en Dios,
porque habrá alcanzado solamente salvación. Porque aquí tenemos también en este mar, en este lavacro, que es de igual manera en el atrio, tenemos gente que habita y vive ahí. Así que sí hay niveles de las cosas que nosotros utilicemos en este tiempo en Dios que nosotros conozcamos. Así que este sello fue formado completamente en David. Este sello fue completamente hecho en su vida y creció hasta alcanzar cosas altas tremendas. Pero aquí hay gente que vive o va a vivir en esta parte del cielo, en este lavacro. Y dice que este mar de vidrio, el vidrio nos habla de hielo, está mezclado con fuego. Y en el lavacro, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Nosotros encontramos hielo, encontramos muerte, porque nuestro hombre viejo tiene que ser muerto. Pero ¿qué encontramos en el lavacro aparte de muerte? Obviamente su nombre, pero el Señor es ahí donde nos resucita. Así que podemos correr al lavacro, bendito su nombre, para ser levantados. Este lavacro tiene hielo, pero también tiene vida. Recuerde que David, cuando vimos los salmos, eran espejos donde veía su rostro y decía David, examíname más y más, porque podía ver lo que necesitaba morir, pero también Dios lo resucitaba, lo levantaba de una manera más tremenda. Tenemos nosotros en Apocalipsis 8:3, nosotros tenemos el altar de oro. Vamos a Apocalipsis capítulo 8 y leamos el versículo 3. Apocalipsis 8:3, y es otra morada, hermanos, porque aquí hay gente que también vive en este lugar. Lo tenemos, dice, este es el altar de oro, el altar de oración. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice el 4, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Así que en este lugar, en el lugar santo, hay gente. De hecho, en Apocalipsis nos habla que es gente que es rey y sacerdote y que las oraciones que nosotros hacemos, gracias a Dios, hay un ángel, amén, bendito su nombre, y dice, sube con las oraciones de los santos para que lleguen a la presencia de Dios. Porque usted y yo podemos, cierto, gritar, alabar, bendecir. Es Dios quien lo hace, pero necesitamos la ayuda, bendito su nombre. Y David, vimos en los salmos, tenía este altar, tenía este sello, y esto lo vio Moisés cuando estuvo en el monte, vio este altar, lo pudo plasmar y entender. Quien lo entendió de manera perfecta fue David, que había que orar, que había que buscar a Dios, bendito su nombre. El candelero, lo tenemos en Apocalipsis 4. Vamos a Apocalipsis 4, versículo 5. El candelero, ya vimos en los salmos, son los 66 libros, es la luz que Dios tenía. Y el candelero en el libro de Apocalipsis se encuentra en capítulo 4, versículo 5. Lo tenemos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Aquí está el candelero, están estos 7 luces, los 7 espíritus de Dios, y Moisés los vio en el cielo. Juan los describe, y David los ponía por obra. Amén. David era quien tenía la práctica. Ok, vamos a la mesa de los panes. Pero esta escritura la va a conocer usted apenas, pero en el libro de Apocalipsis no encontramos la mesa de los panes, pero vamos a ver el principio en dónde está. Vamos a Lucas 14, versículos del 12 al 15. Lucas capítulo 14,
Y vamos a leer los versículos del 12 al 15. Porque sí, en el libro de Apocalipsis no vamos a encontrar la mesa de los panes, pero sí vamos a encontrar el principio en esta escritura y en un salmo. Lucas 14, versículos del 12 al 15. Dice: y dijo también al que le había convidado: cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelven a convidar y te sea hecho compensación. ¿Okay? Aquí, más atrás, nosotros encontramos que Jesús cuenta acerca de las bodas del Cordero, y donde a él lo invita un fariseo, y llegan los fariseos queriendo ocupar los primeros lugares. Les dice Jesús: no te sientes, cuando tú vayas a la mesa, no te sientes en los primeros lugares, no vaya a ser que otro mayor que tú, sea que el lugar que estás ocupando te diga: amigo, ese lugar no es para ti, y avergonzado tengas que irte a otro lugar. Y está hablando de una mesa, y está hablando de sentarse a comer. Y dice el 13: mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo: hay una mesa, amén: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Aleluya, amén. Hay una mesa y hay pan, porque la mesa de los panes, la escritura nos dice que tenía ciertamente pan, había una mesa. ¿Y quiénes se van a sentar en esta mesa a comer? No fariseos, porque los fariseos sí tienen teoría. ¿Quiénes se van a sentar, hermano? Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Amén. Que ponemos por obra la palabra de Dios, porque sabemos que nos falta todo esto. Somos pobres y venimos a esta mesa, a este altar, a este tabernáculo, para decirle a Dios: tenemos hambre, tenemos necesidad, somos mancos porque nuestras obras a veces les falta, y vamos a Dios y corremos. Somos cojos, a veces nos salimos del camino, pero el Señor nos vuelve, bendito su nombre. Y somos ciegos porque no vemos, porque solo tenemos teoría y no hacemos lo que debemos de hacer. Pero esos somos los que estaremos comiendo en la mesa de nuestro Dios. Así que si hay una mesa, amén, y hay pan, bendito su nombre. Salmo 48:2. Este salmo usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo, en el tomo 2, está esto, pero Salmo 48, versículo 2, hablando de la mesa de los panes, Salmo 48, versículo 2. Bendito Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Y es en ese lugar o en esa mesa. Antes la ciudad del gran rey estaba en el lado norte, en la mesa de los panes. Vino la rebelión y Dios tuvo que subir más arriba el trono, su cabeza a esa ciudad. Pero Dios, dice David, ¿se acuerda usted que encontró el Salmo 23? Le dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Así que si hay una mesa a la cual nosotros podemos ir, podemos asistir. Y después nosotros encontramos el arca en Apocalipsis 11:19. Vamos a Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11, versículo 19. Aleluya. Gracias, Jesús. Apocalipsis
Apocalipsis 11, y ahí vamos a tener el arca, ¿sí? Dice así, Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. Así que Juan vio el arca, Dios se la describió a Moisés, y David la puso en el tabernáculo de David. Apocalipsis 4:2 encontramos el propiciatorio. Apocalipsis 4, versículo 2, encontramos el propiciatorio. Los 7 muebles están ahí en el libro de Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 4:2, dice: y luego yo fui en espíritu, he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Amén. Y siempre hemos visto que el propiciatorio es el trono, el asiento donde Dios se pone, donde se reina y Él gobierna. Entonces, este es el cuadro que vio Moisés, y hasta ahí Dios le permitió saber. Y este ámbito hemos aprendido es el ámbito del Hijo. Pero para pasar del ámbito del Hijo al ámbito del Padre, necesitamos que estos muebles, más que teoría, sean hechos vida y puestos en práctica por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ir y trasladarnos a lo que David vio, a lo que David Dios le enseñó, y pasar al ámbito del Padre, que es el templo de Salomón. ¿Qué es lo que vio David? Y yo creo que a lo mejor cierro con esto de estudio del tabernáculo de David, pero no sé, ¿verdad? Vamos por un momento a Primero de Crónicas 28:19. Primero de Crónicas 28:19. Vamos a ver qué vio David. ¿Qué vio David que pudo plasmar en su tiempo este tabernáculo? Primer libro de Crónicas. Bendito eres, Señor. 28, versículo 19. Gracias, Jesús. Primer libro de Crónicas 28 y versículo 19 dice: todas estas cosas, dijo David, se me han representado por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. A David Dios fue tremendo el vivir lo que sabía, que viene Dios y le muestra otro ámbito que a Moisés Dios no le mostró. David vio otra cosa increíble que Moisés no vio, porque aparte de que aquí la escritura dice que a David Dios le plasmó los planos para que él edificara el templo del Padre, el templo de Salomón. ¿Qué más hizo David? Porque si queremos pasar al ámbito del Padre, tenemos que hacer también lo que hizo David. Ahí mismo en Crónicas 28, del 11 al 21, David proporcionó los materiales. Amén. David, para hacer el tabernáculo de Moisés, el pueblo fue quien dio todas las cosas. Pero para hacer el templo de Salomón, fue David quien dio todos los materiales. Y dice del 11 al 21, y David dio a Salomón su hijo la traza del pórtico y de sus casas, y de sus oficinas, y de sus salas, y de sus recámaras, y de la casa del propiciatorio. Asimismo, la traza de todas las cosas que tenía en su voluntad para los atrios de la casa de Jehová, y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios, y para los tesoros de las cosas santificadas. También para las órdenes de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los vasos del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro por peso para lo de oro, para todos los vasos de cada servicio, y plata por peso para todos los vasos, para todos los vasos de cada servicio. Oro por peso para los candeleros de oro,
y para sus candilejas por peso el oro, para cada candelero y sus candilejas, y para los candeleros de plata, plata por peso para el candelero y sus candilejas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro por peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata, y también oro puro para los garfios, y para las palanganas, y para los incensarios, y para los tazones de oro, para cada tazón por peso, y para los tazones de plata por peso para cada tazón. Además, oro puro por peso para el altar del perfume, y para él a manera de carro de los querubines de oro, con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, se me han representado por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo más David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y ponlo por obra, no temas ni desmayes, porque el Dios Jehová, mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquí los órdenes de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios serán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para cualquier especie de industria, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Qué más quieres? Dijo David. ¿Qué más necesitas? Hermano, le puso todo en bandeja de plata. David quiso construirlo, pero Dios le dijo: no, porque tú has derramado mucha sangre. Así que, hermanos, se construyó cuando vino y reinó el príncipe de paz Salomón. El principio sigue siendo de igual manera. Cuando son teorías y cuando estamos también en la experiencia, obviamente son batallas, luchas, pero cuando se forma en nosotros este tabernáculo, viene el príncipe de paz poniendo paz en nuestra vida, y es cuando podemos construir. Cuando hay guerra, hermano, no se puede construir. Y es cierto, si hay problemas, si estamos en algo que nos aturde, nos mueve nuestra mente y corazón, es difícil tener paz y no se puede construir. Pero bendito Dios, por un lado nos deja saber lo que le tenemos que entregar, por el otro lado, lo que viene después es Dios diciendo: te doy de lo que salió de ti, el oro, la plata, los materiales, porque es la manera en que tú vas a edificar este templo que yo sé que necesitas tener también de igual manera en tu vida. Gracias por los problemas, gracias por las situaciones, gracias por las cosas, porque Dios nos deja a veces pasar ese valle de sombra de muerte para ir a la casa del Padre, porque necesitamos este oro, esta plata, esta sabiduría, y Dios quemando mi madera, mi heno, mi hojarasca, pero al final Dios da la victoria. Bendito su nombre. Te dejo saber la victoria, porque ya tienes el material para edificar, para construir, para hacer lo que necesites hacer, para el plan que sigo teniendo en tu ser y en tu vida. Shaanda de batalla, Shaanda de babasaya, Eri babasaya, Shaanda de babasaya. Gracias, gracias, gracias. Eri babasaya, Eri babasaya. Gracias, gracias, gracias a la babasía. Alabamos, bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por mostrarnos lo que obras y haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, 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 Jesús, gracias. Gracias, Dios, gracias. Vamos al primer libro de Crónicas 24. El libro de Crónicas 24. Vamos a leer del 1 y nada más unos cuantos versículos.
Le puse hasta el 19 porque es algo que usted puede leer en casa. Dice así, Crónicas 24:1. También los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiud murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar tuvieron el sacerdocio. Y David lo repartió siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar por sus turnos en su ministerio. Y los hijos de Eleazar fueron hallados cuando a sus principales varones, muchos más que los hijos de Itamar, y repartieronlos así. De los hijos de Eleazar había 16 cabezas de familias paternas, y de los hijos de Itamar por las familias de sus padres 8. Repartiéronlos pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y Semeías escriba, hijo de Tanael de los levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes y delante de Sadoc el sacerdote y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas, y escribían una familia a Eleazar y a Itamar otra. Y dice el 7, la primera suerte salió por ahí, la segunda por Jedaía. Ok, ahí vemos cada suerte cómo iba, y nos dice el versículo 19, dice, estos fueron contados en su ministerio para que entrase en la casa de Jehová, conforme a su ordenanza, bajo el mando de Aarón su padre, de manera que le había mandado Jehová Dios, el Dios de Israel. Y nos dice aquí que los sacerdotes se dividieron en 24 órdenes y entraban cada orden a ministrar delante de Dios. Eso lo pone David y eso ve David. Crónicas 25 del 8 al 31, por favor, ahí tenemos ahora a los levitas. Crónicas 25 del 8 al 31 dice, y echaron suertes para los turnos del servicio, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y la primera suerte salió por Asaf a José, la segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 2. Y el versículo 31 nos dice, hermanos, dice, la 24ª a Román Yeser, con sus hijos y sus hermanos 12. ¿Se acuerda usted que en el tabernáculo de Moisés la función de los levitas, cuál era, hermanos? La función en el tiempo en el desierto y con Moisés de los levitas, ¿cuál era la función de los levitas en el desierto y en el tabernáculo de Moisés? ¿Qué hacían los levitas? Armar y desarmar el tabernáculo. Armar y desarmar el tabernáculo y moverlo en las jornadas. Pero en los tiempos cuando vino David y vino el templo y vino el tabernáculo, la función de los levitas cambió porque ya había un templo establecido de manera firme, ya no se movía. ¿Y qué cambió o cuál fue la función de los levitas ahora, hermanos? Cantores, sí, contar cantores, trompetas, instrumentos, arpas, ser cantores y dirigir la alabanza en ese templo. Esa fue la función de los levitas, ¿ok? Vamos al primer libro de Crónicas 15, 19 y 22. Primer libro de Crónicas. Esto estaba viendo David y esto le mostró Dios que lo tenía que plasmar en la tierra. Pero ¿qué más vio David? Primer libro de Crónicas 15, 19 al 22. Lo tenemos, dice, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban con címbalos de metal, y Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliar, Masías y Benanías, con salterios sobre Alamón, y Mititías, y Elifelefu, Micnías, Obededón, Jehiel,
y Asasías cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Y hasta el 22 va. Y Kenanías, principal de los levitas, estaban para la entonación, pues él presidía en el canto, porque era entendido. Y termino con esta cita, Crónicas 25, del 1 al 5. Crónicas, bueno, hay otra más, pero Crónicas 25, del 1 al 5. ¿Sí? Dos más y terminamos. Primer libro de Crónicas 25, del 1 al 5. Dice así. Asimismo David, y estamos ahí, primer libro de Crónicas 25, del 1 al 5. Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Metanías y Azareela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Ceci, Esaías, Asabías y Matitías, y Simi, 6 bajo la mano de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para celebrar y alabar a Jehová. De Emán, los hijos de Emán, Busía, Matanía, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananías, Hanani, Eliatar, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir, Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en palabra de Dios, para ensalzar el poder suyo, y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijos. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo y vio el rey David? Que Moisés no vio y que a David, obviamente, en Apocalipsis 4, del 1 al 11, hemos visto ese cuadro. ¿Se acuerda que alguna vez estuvimos estudiando los 24 ancianos, los 4 animales, el trono, y vimos este cuadro? Es lo que vio David. En el cielo existe esto, amén. El trono, 4 rostros de 4 seres que están ahí. En el capítulo 5 nos dice que son seres. Y lo que Juan vio en el capítulo 5 es una alabanza total y completa que va a dar la eternidad, los animales, la esposa, la tierra, los ángeles, y debajo de la tierra van a alabar y van a bendecir al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo y a nuestro Dios. Por eso en el tabernáculo de David lo que hubo fue mucha alabanza. Por eso dice que tiene que ser levantado, obviamente, la alabanza, pero lo más tremendo es que hemos aprendido en todo esto que hemos visto, es que es no solo la teoría, sino ponerlo en práctica. ¿Ven? Es lo que nos va a salvar la vida, ponerlo por práctica, bendito su nombre. Y después del tabernáculo de David, lo que David vio, obviamente, hermanos, pues este cuadro lo pudo plasmar en su ser y en su vida. Aquí podemos poner en medio de este cuadro el tabernáculo de David para pasar al ámbito del Padre. Amén. Sí, más o menos que hemos estudiado el tabernáculo de David, pudiéramos cerrarlo aquí, hermanos, entendiendo que es infinito este tema, que pudiéramos y podemos, bueno, hay que ver qué dice Dios, si nos abre para acá o nos abre más del tabernáculo de David, pero creo que sí podemos decir que sí hemos estudiado del tabernáculo de David. ¿Amén? Podemos dar gracias a Dios, podemos decirle a Dios que Él es bueno y que Él es fiel y que nos ha llevado a entender y a comprender las cosas que Él nos quiere enseñar. Señor, te damos gracias en esta hora, alabamos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos a ti, Señor Jesucristo. Son principios, modelos que tú nos has enseñado, que vieron hombres de Dios. Lo vio Moisés, lo vio, Señor, Juan, pero David vio más allá. Enséñanos a ser, Dios,
como David, a poner en práctica todo lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que sabemos, porque es lo que salvará nuestras vidas, Señor nuestro Dios. Forma este sello interno, que crezca Cristo dentro de nosotros, pero de igual manera el sello externo, Señor, que pongamos en práctica todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, Señor nuestro Dios. Y habrá cosas, habrá momentos, Dios, en lo que aprendemos aquí, y cuando alabamos y bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre, llegará el momento, el examen, la prueba en nuestra vida. Perdónanos porque hemos fallado un montón de veces. Perdónanos porque nos hemos equivocado muchas veces, Dios. Te damos gracias, exaltamos, glorificamos tu precioso nombre. Te damos a ti gloria y honra y ayúdanos, Señor Jesucristo. Te damos gracias por todos los tiempos, los momentos. Hay oro que sigue sacando de nuestro ser. David tuvo todo el material de su vida, de su ser, de todas las naciones que conquistó, de todos los reinos que echó fuera, Dios. Tuvo el oro, tuvo la madera, tuvo para poner, Señor, en las manos de su Hijo y construyera el templo. Queremos construir el templo del Padre. Queremos edificar ese ámbito en nuestras vidas. Porque David le dijo a Salomón, hijo, hazlo. Nada te va a detener, nada te va a detener cuando ya no son teorías, cuando ya las ponemos en práctica, ya no son teorías y sabemos que podemos, sabemos que vamos, Señor, y que podemos hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo que está aquí. Bendice sus vidas, guárdalos, cércalos, Dios. Que la teoría se haga viva en cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia, casa de oración. A nuestros hermanos que se conectan, que nos oyen, nos escuchan, Dios. Te damos gracias. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Salimos de tu casa, no de tu presencia. Llévanos con bien. Te exaltamos, te alabamos y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios.